Bien, buenas tardes, buenas noches. De a poco algunos ya se van sumando a nuestra transmisión, empiezan a aprender de a poco las cámaras, algunos ya me empiezan a saludar. Roberto ahí ya me manda el primer saludo, como siempre. Ahí a David también lo veo que me está mandando saludos. Qué placer, qué lindo volver a reencontrarnos. Brujima Bahí. ¿Era Nihao en chino? Algo así puede ser. Darío me dice Sí, que sí, sí. Hola, hola en chino se dice ni hao. qué bien. Estamos entonces, estamos en tema entonces. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo se encuentran. Y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Hoy tenemos un encuentro que realmente estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar y también nos va a hacer pensar mucho y nos va a hacer conocer parte de una historia desconocida o que por lo menos de este lado del continente mucho no se habla y ya en la previa empezaron a decir algunas cositas y ya me quedé con ganas de anotar antes de que empiece la exposición del rabino Darío Feguín. Hoy tenemos un hermoso encuentro sobre los descendientes de los judíos de China, junto al rabino Darío Feguín, a quien quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Hola, buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer. Va a ser un placer escucharte. Está bien que digas buenas noches, porque acá, aunque sea tarde, ya estamos completamente anochecidos y con mucho frío también desde Buenos Aires. Yo te digo que dentro de poco ya me van a empezar a escribir en el chat desde dónde nos están mirando y también nos van a estar contando los datos de la temperatura. Yo la veo, por ejemplo, a Regina Cooper, que está allí también en Estados Unidos con un tremendo solazo. La veo en mangas cortas, creo que está de verano todavía por ahí, así que me van a ir comentando en el chat en no mucho tiempo. Quiero, como en cada encuentro, agradecerles a todas las entidades que nos acompañan con su auspicio, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, la comunidad Betel de Argentina, la comunidad marroquí Silva de Buenos Aires y Tzapta. A todos ellos, como siempre, muchísimas gracias. Mientras se va sumando más gente al baile, como decimos acá en Argentina, se van sumando cada vez más al Zoom. Y ahora sí, Darío, antes de que comiences con la disertación, quiero darle la palabra a la profesora Graciela Teba de Riva, miembro de la comisión del CIDICSEF, para que nos cuente quién es el disertante y de paso le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Todo bien, bueno, buenas tardes amigos, un gusto poder compartir con ustedes un tema tan interesante como el que va a abordar Darío Feiguín. Les cuento que Darío Feiguín nació en Buenos Aires, es discípulo del rabino Marshall Meyer, profesor de filosofía judía en el Seminario Latinoamericano, rabino en San José de Costa Rica, rabino fundador de la comunidad Amihai, rabino y director de estudios judaicos del Colegio Tarbut, rabino de la comunidad Betel junto a Marshall Meyer y Baruch Plavnik. Es autor de numerosas publicaciones, ha grabado CD musicales, fue líder de campamentos, y lo es, juveniles y en retiros, rabino de los viajes a la diversidad junto a Judith Feiguín, doctor honoris causa del Seminario Teológico Judío por su labor comunitaria, educativa y social. En la actualidad es rabino en la congregación Kol Shalom del área de Bainbridge en el estado de Washington, Estados Unidos. Sin más, sin perder tiempo, somos todos oídos. Darío, adelante. Gracias, Graciela. Otra vez, muchas gracias por venir. Y bueno, voy a intentar compartir un PowerPoint y quiero también contarles cómo surge todo esto, ¿no? Mi mujer Judy nosotros estudiamos en Israel 7 años, ahí hicimos nuestro MBA y nuestro máster, nuestras carreras universitarias, y mi mujer estudió filosofía y estudios orientales y se especializó en los judíos de China, en los estudios chinos en general.
Y cuando estábamos a punto de volver, le habían ofrecido una beca para ir a continuar sus estudios en China, y justo me había llamado Marshall para ir a trabajar en Betel, y tuvimos que tomar una decisión que nos fue difícil y que llevó muchos años hasta que pudimos después, en un febrero helado allá en China, tener nuestro primer viaje de los 6 que tuvimos a China. Eso es lo primero, o sea que la verdad la que sabe de China es ella más que yo. Yo soy un poco más cara dura y como dijo Graciela, acompañé como rabino en residencia, por así decirlo, a los viajes para poder, bueno, hacíamos Shabbat y teníamos contacto con la gente de allá, con los profesores, las universidades, los guías. Y entonces esto fue de alguna manera mi aporte, más allá de participar como especie de poco. Lo que voy a contar hoy tiene que ver más que nada con lo que vivimos en esos viajes. Es como si les fuera a contar algo que nosotros presenciamos, vivenciamos, mucho más que una clase académica o una clase de historia. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Les voy a contar cómo fue que llegamos hasta ahí y qué es lo que vimos ahí. Y entre otras cosas, voy a hablar de las distintas migraciones. En China hubo 4 migraciones de judíos. Acá está. En China hubo 4 migraciones de judíos. Los judíos primero de Kaifeng, voy a contarles de qué se trata. Es una ciudad que queda en el corazón de la China continental. Después la segunda migración fue de judíos sefardíes también. La primera también, pero especialmente la segunda. La tercera fueron judíos rusos, y la cuarta, judíos austríacos y alemanes en la época de la Shoah. Salvo los judíos sefardíes que llegaron, y las primeras 2 migraciones que llegaron para comerciar, la tercera y la cuarta son judíos refugiados. No sé si nos va a dar el tiempo para eso, pero veremos. Y por supuesto, vamos a tratar de dar algunos minutos también para preguntas y que podamos tener como una especie de charla entre amigos, aunque veo que somos un montón, pero bueno, veremos, estoy contento por eso. Entonces, ¿cuándo llegaron los judíos allá y por qué? Y de qué se trata todo esto de que hay judíos en China, y cómo es esa historia de los judíos en China, ¿no? Entonces, acá esta diapositiva habla de las 4 migraciones. Pueden fijarse que esta es la primera migración, siguiendo la ruta de la seda, que vamos a hablar un poquito. La segunda migración, también de judíos digamos de Persia y de Irak, pero viene por el mar, dando la vuelta por India y llegando al puerto de Shanghái. La tercera migración, el transiberiano, con los judíos rusos que se escaparon del antisemitismo, en primer lugar del antisemitismo de los zares y después del comunismo. Y la cuarta, que acá está, la número 4, que es aquella que tiene que ver con los refugiados en la época de la Shoah. En la diapositiva 4 muestro las ciudades importantes que hay que tener en cuenta, más o menos para ubicarnos en el mapa, y estas ciudades son acá, Shanghái, bueno, Kaifeng la primera, Shanghái, Xi'an, Guangzhou y Harbin en la parte noreste de China. Ya vamos a ver por qué estas ciudades son importantes. Darío, si querés, perdón que te interrumpí, si querés yo puedo compartir pantalla,
Ya solucionamos, le podemos contar a la gente, tiene un pequeño inconveniente técnico, así que si querés yo puedo empezar a compartir bien en grande para que se vea. Oh, súper, súper genial. Bueno, entonces sigamos con con la diapositiva número 5. Genial. Ustedes van a ver ahí en verde Han, que es la dinastía Han, cuando fue inaugurada la Ruta de la Seda. En amarillo, las dinastías Tang, Song y Qing, que es importante tenerlas en cuenta porque en esas tres dinastías es donde donde van a llegar judíos a la China. En la dinastía Song es donde la del medio, digamos, de amarillo, es cuando llegan los judíos a Kaifeng. Hoy en día hay un grupo de gente que dicen ser descendientes de esos mercaderes judíos. Decimos que son descendientes de judíos y no decimos que son judíos porque alágicamente no lo son. De acuerdo a la ley judía, ellos ya no tienen esa condición, pero hay muchos estudios que hablan de la legitimidad de sus orígenes. Y vamos a ver también por qué. Diapositiva 6. Vemos acá la ruta de la seda, que fue originalmente una ruta comercial que unía China con el resto de Asia, Europa y parte de África, lo ven ahí en rojo, y fue establecida en el año 130 antes de la Era Común, y siguió utilizándose esa misma ruta hasta el año 1453 después de la Era Común. O sea que la ruta de la seda llevó 1583 años, un montón. Seguimos con la próxima, porfa, la 7. La ruta de la seda era un puente entre el este y el oeste que unía culturas. No era solamente una cuestión comercial. Yo diría que fue tal vez el primer modelo de globalización, o uno de los primeros modelos de globalización de la historia, porque fue una enorme red económica y además cultural basada en la interacción y cooperación de las diferentes culturas. Y como vimos por más de 1,5 milenios, no solo se transmitieron objetos a través de esas rutas, sino también tecnología, arte, cultura, religión, filosofía y normas sociales. Vamos a pasar a la próxima. Solo como un dato así curioso, es importante entender que la ruta de la seda representaba en aquel entonces un desafío muy, muy peligroso. Los caminos eran malísimos, el clima era inclemente, estaba lleno de ladrones por todos lados, enfermedades y hambre. A grandes rasgos podemos decir que la ruta abarcaba entre 8.000 y 11.000 kilómetros. También para darles un ejemplo, ida y vuelta, un viaje de Roma a China tardaba alrededor de 2 años. Próxima. La primera evidencia comprobada de presencia judía en China data de la dinastía Tang, y en un parador importante de la Ruta de la Seda se encontró una carta escrita en judeo-persa. Vamos a ver la diapositiva acá, la próxima. Esta carta está en caracteres hebreos, pero igual que el yiddish, igual que el judeo-español, el llamado ladino, esta carta primero fue escrita en papel, que solamente se producía en China, pero aparte el autor de esta carta era un judío persa que le escribía a otro judío persa en hebreo, escrito en persa, en farsi, pero con caracteres hebreos. En esta carta pedía ayuda para vender ovejas. Es interesante, no sé si ustedes estuvieron en Toledo o en alguno de los museos de Sefarad, pueden ver los documentos escritos en español con caracteres hebreos. Próxima, la número 11. Bueno, del mismo periodo y región son también algunas esculturas.
que tienen características y rasgos semitas, y de acuerdo a los arqueólogos representan a los judíos. Número 12. Ok, Zhongguo, el Reino Medio. China se convirtió en un lugar muy atractivo para extranjeros y mercaderes, quienes comenzaron a usar la ruta de la seda de la cual hablábamos en gran escala, con la idea de hacer negocios, ¿sí? Y se llamó Zhongguo, o el Middle Kingdom, el Reino Medio. Y es así como los judíos comenzaron a establecerse de a poco, estableciendo las bases de lo que nosotros llamamos ahora los judíos chinos. Número 13. En este libro de Julio Verne, él, el autor, describe cómo un viajero y geógrafo islámico reportó una masacre de extranjeros, entre ellos judíos. O sea, ya tenemos como varios testimonios que datan de esa época tan antigua. Seguí, la número 14. Y después de la masacre tomó unos 50 años, a 60 tal vez, hasta que los judíos de Bagdad retornaran en grupos y se asentaran en China. La segunda parte de esta ola de inmigración a China desde Bagdad comenzó, como habíamos dicho, en la dinastía Song. ¿Recuerdan la dinastía amarillo ahí en la mitad? Que es producto de la primer gran ola de judíos. A partir de ahí empiezan a establecerse los judíos en China, en la ciudad de Kaifeng. La 15. Aquí está Kaifeng, o por lo menos como una postal de Kaifeng. Al comienzo de esa dinastía Song, una creciente comunidad judía fue echando raíces en esta ciudad. Esta ciudad era entonces, número 1, la parada final de la ruta de la seda, pero además era la capital del imperio durante 2 dinastías, la Song y la Ming. Y los judíos de Kaifeng al principio mantuvieron contactos muy estrechos con sus comunidades de origen, pero bueno, no había teléfono, email, WhatsApp, ni siquiera había forma de mandar cartas que tardaran poco tiempo. Dale, Ilan. Los judíos, esto es interesante solamente como curiosidad. Los judíos se establecieron en Kaifeng en un barrio especial al que llamaban Tiaojingjiao. Es un nombre interesante porque los judíos chinos llamaban a los judíos de manera popular Tiaojingjiao, que significa la religión que quita el nervio. ¿Alguien puede pensar por qué es esto? No lo voy a preguntar porque hay mucha gente, pero piensen que tiene que ver con una mitzvah, con una halajá en nuestra tradición, que es quitar lo que se llama Gid Hanashé. Nosotros no comemos, en Kashrut, una de las halajot, es no comer el nervio ciático de la vaca. Y entonces los chinos nos llamaban a nuestros antepasados allí en China la religión que quita el nervio, no porque no tenían nervios y eran menos nerviosos, sino porque le quitaban el nervio a los animales. Vale, pasá a la 17, vale entender que los chinos comen todo lo que se mueve. O sea, ellos comen serpientes, perros, monos, ellos comen de todo. La primera vez que uno va allá es bastante como chocante, ¿no? Entonces entender que había limitaciones era como incomprensible para ellos. Bueno, hoy en día el verdadero nombre del barrio, presten atención cómo se llama Torah Teaching Lane, que significa la calle donde se enseña Torah. Interesante, ¿no? La mayoría de estos judíos imperiales vivía en 2 calles cercanas, muy cercanas a la sinagoga. ¿Por qué? Obviamente para poder acceder caminando en Shabbat y en las festividades. Las calles se llamaban la calle del estudio de la Torah Sur y la calle del estudio de la Torah Norte. Nianjiao Jing Hutong y Beijiao Jing Hutong. Pasamos a la 18.
En 1163 los judíos de Caifén compraron un lote para hacer allí su sinagoga. Y podemos ver hoy en día una maqueta de la antigua sinagoga de Caifén en el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, y ellos llamaban a la sinagoga de la pureza y la verdad. Fue reconstruida 2 veces, una en 1461 y una en 1653, a partir de sendas inundaciones producto de la crecida del río Amarillo, que destruyeron gran parte de la ciudad, no solo la sinagoga. Dale. Bueno, estos dibujos son de un padre, que se llamaba padre Domenge, que muestran, un sacerdote, que muestran a judíos rezando sin zapatos. Y esto es muy interesante, no tiene que ver con Birkat Kohanim, sino tiene que ver con una interpretación de la Torá de los judíos de allá de Caifén, probablemente influenciados por costumbres de ahí, de Asia, pero tiene que ver, recuerdan la historia en Shmot, cuando Moshe llegó a la zarza ardiente en Sinai, Dios le ordenó sacarse sus calzados, porque estaba pisando un suelo sagrado. Y a partir de este episodio, los sabios de Caifén dedujeron que debían quitarse los zapatos en lugares sagrados. Esto es interesante porque es un ejemplo de cómo un minhag, una costumbre, comienza y se va desarrollando. Seguimos con la 20. Con el paso del tiempo, como se pueden imaginar y como pasó en muchísimos otros lugares, los judíos comenzaron a adoptar muchas costumbres del lugar, especialmente costumbres confucianas. Los judíos ricos especialmente empezaron a estudiar los clásicos chinos, empezaron a hacer caligrafía china, a hablar la lengua y dedicaron menos tiempo al estudio de la Torá. El último rabino murió en el año 1810 y la comunidad como institución desapareció en 1860, cuando la sinagoga ya no estaba en pie. Desde entonces no tuvieron un lugar de culto y mantuvieron solamente algunas tradiciones familiares. Los Sifrei Torah fueron vendidos a misioneros cristianos y hoy en día están en diferentes museos del mundo. 21. Los judíos de Caifén empezaron a ser reconocidos en 1605 a partir de los escritos también de otro misionero, esta vez jesuita, que se llamaba Matteo Ricci. Matteo Ricci fue el primer misionero italiano que comenzó con la evangelización de China. Seguí adelante. Él descubrió que había 700 apellidos judíos, que el emperador los cambió y los transformó solamente en 7. O sea que a los judíos el emperador les dio 7 apellidos para que sonaran chino. Esto pasó con unas aproximadamente 1000 personas. Y en esta diapositiva ustedes ven en amarillo los apellidos Zhao, Jin y Shi, que son 3 familias que Judy y yo visitamos en los viajes que hicimos, en el primero que fue un viaje de exploración, y en los otros 5 que llevamos grupos en el proyecto que Judy tenía en ese momento, que se llamaba Viajes de la Diversidad. Y con estas 3 familias nosotros establecimos un vínculo que se mantiene hasta el día de hoy, y que nos seguimos mandando tarjetas para Rosh Hashanah, para Pesach, para distintos momentos. Número 22. Bueno, ok. Esto es un ejercicio para ustedes. ¿Cómo se sabe que estos judíos son descendientes de aquellas familias judías imperiales? Porque tienen uno de los 7 apellidos otorgados por el emperador a sus ancestros, número 1. Y número 2, porque sus abuelos y los abuelos de sus abuelos siempre les dijeron que eran judíos. Siempre les dijeron que había que mantener algunas costumbres y algunos rituales. En esta diapositiva, ustedes ven 40 diferentes caracteres chinos, y todos estos caracteres se pronuncian Jin.
todos se pronuncian igual. Lo que pasa que, bueno, los chinos tienen diferentes entonaciones para su idioma, y además también a través del contexto uno puede saber, uno puede imaginar qué es lo que están tratando de decir. Pero fíjense, de estos 40, solo uno de estos caracteres es el jin del apellido que le fue otorgado a una de las familias judías. Número 24. Ok, estábamos con nuestro guía llegando a Kaifeng, al punto donde íbamos a encontrarnos con uno de los presidentes de la comunidad, porque ustedes saben que el chiste, más que un chiste, es una triste realidad en muchos lados, y también en Kaifeng hay varios presidentes de la comunidad. Uno de ellos es Mr. Jin, a quien vemos en la foto, y nuestro guía nos preguntó, entre un mar de chinos, que todos son igual, para nosotros son todos muy parecidos, lo mismo que para ellos todos los occidentales somos muy parecidos, y nuestro guía nos preguntó, bueno, ¿quién de estos es Mr. Jin? Y era imposible saber. De pronto se acerca a este señor y nos dice Shabbat Shalom, lo que es muy elocuente, y nos matamos de risa con Judy porque era un martes. Pero ellos tienen como algunos datos que hablan muy fuertemente de su identidad, y obviamente Shabbat es uno de ellos. Como decía Ahadam, más que Israel preservó el Shabbat, fue el Shabbat quien preservó a ellos. Entre las diapositivas 25 a 32 vamos a ir pasando rápidamente para yo mostrarles un poco a la familia Jin, así que vamos a seguir aquí está. Aquí estamos Judy y yo con la familia Jin. Mr. Jin es el que está atrás. Seguimos. Ellos tienen fuertemente su identidad china y su identidad judía, y lo muestran en su casa. Todos los judíos, los descendientes de judíos de Kaifeng, tienen esto mismo. Próxima. Acá estábamos, bueno, nosotros cantamos, fue una experiencia maravillosa, esto fue en el primero de nuestros viajes. Seguimos. También, bueno, esto es interesante porque es la enciclopedia judaica en chino, ¿sí? Es una edición de la enciclopedia judaica que está traducida al idioma chino. Seguimos. Creo que la próxima es Mr. Jin tocando el shofar, ¿sí? Porque ellos mantienen algunas de las tradiciones y algunas de las festividades, obviamente Rosh Hashanah. Seguimos. Y también hacen kippot. Esto pasa en muchos lugares en el mundo. También los judíos de Uganda hacen kippot, y judíos de distintas partes del mundo hacen kippot. También, yo tengo una kippah que me regalaron de judíos de Guatemala, es esta, es hermosa. Pero bueno, compramos ahí un par de kippot que dice Kaifeng. Van a ver la próxima diapositiva, que tengo una yo, como en inglés y en chino, y le llevé una a mi suegro, Zichrono Livraja. Ok, seguimos. Sí, seguimos una más. Ok, nosotros, como vimos, el antiguo barrio judío de Kaifeng estaba en la calle de los estudios de la Torá, que en chino se pronuncia Nanjiao Hutong. Es interesante porque, pasá a la próxima diapositiva, acá hay una foto mía que estoy en una calle. Esta es la calle del estudio de la Torá. Ahora, los judíos y musulmanes vivían a diferentes lados de la misma calle. O sea, de un lado vivían los judíos, del lado, digamos, donde están más, para ese lado vivían los judíos, para ese lado vivían los musulmanes. Los judíos usaban sombreros azules y los musulmanes usaban sombreros blancos. Pero como ninguno de ellos comía cerdo, y para los chinos, como les dije, era algo rarísimo, ¿cómo no van a comer cerdo? Los chinos creían que pertenecían a la misma religión.
Alrededor de la calle estaba la sinagoga y la mikvá, y hoy en día hay allí un hospital. Nosotros lo vamos a ver. Próxima. Bueno, esta es la ciudad de Kaifeng hoy. Es una ciudad situada en el corazón de China. No es una ciudad sofisticada ni moderna como lo son Beijing o Shanghai. Es una ciudad clásica, modesta, como muchas otras en China continental. De hecho, cuando nosotros fuimos, no había, la última vez que fuimos fue en 2013, y hasta ese momento, no sé hoy, no había aeropuerto, así que tuvimos que tomar un avión desde Beijing hasta una ciudad cercana, y de ahí movernos por tierra. Ok, seguimos, 36. Ok, ahora vamos a ver la segunda familia, una familia muy, muy, muy linda, que tiene su casa en la calle del Estudio de la Torá, número 21, y aún hoy en día viven allí. Vamos pasando las diapositivas hasta la 42. Bueno, esta es volví a la otra, es el letrero de la calle, ¿sí? Derech Limud Torah Daroma, Daroma significa sur, Teaching the Torah Lane South, y que muestra para dónde es, y después va a estar la norte. Sí, ahora seguí. Esta Grandma Chao es como una de las, no sé, una entidad en la comunidad de judíos descendientes de China. Lamentablemente falleció hace pocos años, pero nosotros la conocimos, tuvimos una hermosa relación con ella, y especialmente, como muchos de ellos, tienen en sus casas como especie de museos en donde guardan sus documentos, sus libros, donde se juntan para celebrar Shabbat y algunas de las festividades. Adelante. Van a ver que es sumamente pobre, no pobre, pobrísimo, yo diría. Esta gente hoy en día en Kaifeng viven en una situación económica digamos, de extrema pobreza. Seguimos. Pero bueno, tienen todos su mezuzá en las entradas de las puertas. Es raro dónde lo ponen y cómo la ponen, pero bueno, esa es la forma en que ellos tienen esa tradición. Adelante. Esta es la cocina de lo que era la cocina de Grandma Chao. La casa de Grandma Chao está al lado de lo que era la sinagoga, lo que era la sinagoga antigua. Digamos, tiene una medianera con lo que era la sinagoga antigua, que hoy en día es el hospital. Adelante. Bueno, está Judy con Grandma Chao, seguimos. Esta es la nieta de Grandma Chao, de la cual vamos a hablar, se llama Esther Kuo. Voy a hablar un poquito ahora. Esther Kuo es la nieta de Grandma Chao, a quien conocimos, como ya les dije. El apellido Chao es uno de los 7 apellidos de los judíos descendientes de Kaifeng, y Esther, además de chino, habla inglés, hebreo, y sueña con el proyecto de excavar y recuperar la sinagoga. Ella está convencida de que su casa está pegada al lugar donde estaba la sinagoga. Pero bueno, la sinagoga fue comprada por un misionero cristiano antes de que los comunistas tomaran el poder, y allí, como les dije, se construyó un hospital. 47. Bueno, esto es la entrada a la casa. Seguimos. Seguimos. Bueno, este es el hospital que yo decía. En este lugar estaba la sinagoga antiguamente. Seguimos. Estamos acá en la calle de Estudio de la Torá con Esther. Seguimos. Bueno, yo creo, sí, quiero decir una cosa más, y además esta foto es un video que quiero mostrarles. Los descendientes de judíos de Kaifeng, como yo decía, no son judíos halágicos, y por ese motivo el Estado de Israel no los reconoce para ser incluidos en la ley de retorno, Chok Hashvut,
así se conoce la ley. Pero muchos de ellos viajan a Israel, estudian y hacen todo el proceso de Giur para volver a sus orígenes y volver a convertirse de acuerdo a las halajá. En el caso particular de Esther, ella se resiste a esto. Ella insiste que ella es judía y que no lo tiene que probar ni demostrar a nadie. Y bueno, es muy cabeza dura en eso. Tuvimos varias charlas, pero no logré convencerla. Ilan, a ver si podés pasar el video, porque es muy lindo. ¿Tenés una forma de hacer un clic? Sí, sí, dame un segundo. Está sin sonido, puede ser. ¿Se escucha? Yo creo que sí. Ahí Teba dice que sí. Sale el sonido. Bueno, es suficiente. Es suficiente solamente para que tengan una idea. Ella es una de las personas que lidera, de alguna manera dirige los servicios cuando se juntan, porque tampoco es gente que muy instruida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que sí quiero contar es la hija de Mr. Jean, la primera familia que conocimos. Bueno, la hija se llama Jean Jean y hizo aliyá a Israel, se reconvirtió de acuerdo a las halajá, y hoy en día se llama Yeholiá y es una de las más conocidas guías en chino en Israel. Increíble historia, y nosotros la conocimos en nuestro primer viaje porque todavía no había hecho aliyá, vivía allá. Diapositiva 31. Vamos a ver la tercera familia, que es la familia Shi. Ok, un segundito. Ok, es la tercera familia. Aquí estamos con Shilei, que tiene también una exhibición de su familia desde su arribo en tiempos del imperio, de los imperios. Vamos a pasar diapositivas desde las 52 y 53, solamente para contar que Shilei estudió en la Universidad de Bar Ilan en Israel, hoy en día vive en Kaifeng, es un estudioso de la herencia judía en China, y también cuando íbamos nosotros con grupos era nuestro guía, porque conoce perfectamente todo lo que sucede allá. Diapositiva 54. Bueno, este es Shilei. Por ahí hay una foto de él con Gustavo Peretnik. Debe tener hoy en día una foto conmigo también. Y aquí está, espera un segundito, acá dice, no, la que está en hebreo, la siguiente dice, Asini ha-Yehudi Kaifong lomed bebar Ilan. El título en el diario, un diario de Israel, dice que el chino judío de la ciudad de Kaifeng estudia en la Universidad de Bar Ilan. Ok, seguimos. Ok, en Kaifeng, esto ya no tiene que ver con las tres familias que nosotros conocemos, sino tiene que ver con un parque temático que se llama Xinmin Millennium City Park y que reproduce la vida en la época imperial. Esto es muy interesante porque dentro del parque hay una exhibición con fotos, pinturas, reproducciones de la vida de esos mercaderes judíos que llegaron a Kaifeng, siguiendo lo que dijimos era la ruta de la seda. Seguí adelante hasta las 57. Esta es una foto mía con lo que supuestamente es un mercader judío y lo que supuestamente es un talit que tiene colgando. Seguí. Bueno, esta es una foto con Judy. Seguí. Bueno, ok.
dentro del parque, yo decía, hay un museo que no está abierto al público en general. Los chinos, por algún motivo, no quieren dar mucha publicidad a que vivieron judíos allí en su momento. Supongo que ahora está un poco más abierto el tema, pero durante muchos años fue un tema tabú para los chinos, y tenía que ver probablemente con el comunismo y con las relaciones con Israel. Dentro del parque está este museo que decía no está abierto al público en general. El museo tiene solamente 3 habitaciones, así que no es que es el Louvre de París, y hay que pasar por una tremenda burocracia para entrar. Nosotros conseguimos hacerlo, incluso siendo turistas y siendo guías, llevando distintos grupos. Vamos a pasar diapositivas de las 58 y 59 despacito, porque vamos a ver en la próxima foto, vemos cómo vienen los judíos, en este caso con su rabino. Este debería ser el rabino, perdón, pero justo el flash estaba acá. Próxima foto vamos a ver al Shohet, porque traían al Shohet, y próxima foto, en la próxima pintura, no lo vamos a ver, pero también traían su Moel y había 24 Sifrei Torah, 24 rollos habían traído. Y las últimas 2 diapositivas, en las páginas 60 y 61, en las diapositivas número 60 y 61, es en la Universidad de Henan. Henan es la provincia donde está Kaifeng. Hay un instituto de estudios judaicos muy interesante. Allí dimos una clase con Judy, y ellos están en relación con distintas universidades en Israel, y interesantemente tienen, en ese instituto por lo menos había un minyan de alumnos que estudiaban estudios judaicos. Próxima foto. Aquí estamos frente a la librería, a la biblioteca, que ahí dice Sifriat Shalom, ¿sí? en la universidad. Ilan, vamos a hacer vamos a salir de compartir pantalla, solamente para ver si hay alguna pregunta, porque con esto termina la primera parte, que es la primera de las migraciones judías, que es la de los judíos a la ciudad de Kaifeng, en la época de la Ruta de la Seda. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos algunas preguntas, y me parece que una muy interesante es ¿en qué idioma se habla? ¿En qué idioma te comunicás vos con la comunidad? Sí, bueno, en realidad, bueno, Judy habla un poco de mandarín, ahora no tanto, pero ella estudió, como decía, 7 años en Israel, y entonces habla un poquito y se entiende. Pero bueno, hay gente ahí que habla inglés. Esther Kuo y los guías hablan inglés, y bueno, Esther habla también hebreo. Con Esther hablamos en hebreo, con Shilei hablamos también en hebreo. En general es en inglés, y en general es a través de los guías, salvo cuando decimos alguna palabra en hebreo que ellos la entienden, y entonces eso es muy lindo cuando, viste, pronuncias una palabra y entendí de qué se trata. Sí, ¿qué más? Otra de las preguntas que nos van llegando a través del chat, vuelvo a decirlo, nos pueden ir escribiendo en el chat las preguntas, es ¿cuántos judíos hay hoy en día? Bueno, ese dato yo no lo tengo. Es muy difícil saber en Kaifeng cuántos son, y no quisiera arriesgarme a dar un número, pero sí son varios, son varios cientos, o sea, no miles, no son miles. Es un tema muy polémico, porque como hay mucho descreimiento, hay mucha gente que no cree, hay gente que dice, no, esta gente lo que quieren es tener las dádivas de los judíos del mundo, entonces la gente va, les deja donaciones y ese es el negocio de ellos. Hay una cosa así que
que no es linda, pero bueno, existe, es parte de la realidad. Pero por otra parte hay testimonios históricos, documentados, de la existencia de vida judía en aquella época. ¿Cuántos realmente son los que realmente descienden de aquellos? Es muy difícil saberlo. También depende mucho de cuánto uno, lo voy a decir de una manera que no suene muy, muy grosera, de cuán abierto y blando tenga uno el corazón para aceptar que bueno, que ellos, siendo o no, quieren serlo, ¿no? Y tratan de vivir una vida judía y tratan frente a un montón de obstáculos, no solamente económicos, sino especialmente obstáculos, digamos, políticos, porque como decía, muchos años fueron totalmente ignorados y tapados por el establishment. Digamos que conmueve en muchos aspectos, ¿no? Y definitivamente hay documentos que denotan de la vida judía allá. Y esto está comprobado por distintas universidades del mundo, entre ellas universidades prestigiosas en Israel, como la Universidad Hebreet, Bar Ilan, Tel Aviv, con lo cual eso es una especie de garantía de que esto no es una historia, digamos, de humo, ¿no? Que tiene alguna base. Quiero contarte, Darío, que entre el Zoom y el Facebook ya somos más de 100 personas las que estamos viendo el Mario evento. Cohen, Mazal Tov, lograste tu cometido. Bueno. Son como nunca antes, entonces estos Zoom me están pero tirando todas las preguntas habidas y por haber. Pido perdón si No, no yo tengo una idea, a ver qué les parece, porque tenemos un tiempo acotado y quedan otras 3 migraciones. Si les parece bien, la próxima migración también tiene que ver con judíos sefardim, y en una de esas es interesante, especialmente en el marco del CIDICSEF, y las otras 2 son muy emocionantes también. Si les parece bien y lo evaluamos como que está ok, levanten los pulgares y seguimos con 10, 15 minutos y después vamos a las preguntas y nada más. Ahí vas a ver a todos los que están del otro lado de la pantalla, que veo que te están levantando el pulgar. Súper. Yo me pregunto si puede haber parte 1 y parte 2 también, por las dudas, pero antes de seguir... Sí, por supuesto. Pero bueno, sí. A ver, hay judíos en muchos lugares del mundo, no solo en China, por eso. Pero es algo de lo que poco se habla y poco se conoce, por eso creo que hay tantas preguntas. Si te parece, hacemos una mini interrupción, pero ¿sabes por qué? Hago una pequeña excepción porque lo tengo a David Albagli desde, si no me equivoco, desde Brasil, para que veas que estamos conectados por todas partes, por todos lados con el CIDICSEF, que está por entrar a la pantalla de las ganas que tiene de hacer una pregunta. Yo le voy a pedir a David que la pregunta sea cortita, así podemos seguir disfrutando a Darío y aprovechamos también algunas preguntas más que nos llegan en el chat. Así que le doy la bienvenida. Buenas tardes. Imagino que también Muchas gracias. David, bienvenido. En primer lugar, felicitar, Darío. Estoy absolutamente fascinado con el trabajo suyo y de Judy. Pero vamos, como prometido, muy rápidamente. Mi pregunta, y explico a seguir, si los apellidos Zhao y Xi son comunes en China, porque hay 2 importantes dirigentes en la historia china reciente que tienen ese apellido. Xi, el presidente, el top one. Y Zhao fue en el pasado, hace 40 años atrás, también el top one o el top two. Sí, la verdad es que son apellidos conocidos. No sé si se escriben igual. Así como yo mostré una diapositiva en donde había 40 caracteres y no, solo uno de ellos es de los judíos, pero si tu pregunta va como a pensar o a suponer que el actual presidente de China tenía ancestros judíos,
Eso no lo sé y es muy difícil de demostrar y de probar. No creo, no creo. Pero bueno, uno nunca sabe. Queda el capítulo abierto, me parece. Queda el capítulo Sí, no, abierto no para lo sé, futuro. perdón. Hasta ahí no llegó mi Sigue la sapiencia. provocación en abierto para el futuro. Ok, habría que investigarlo. Yo le puedo preguntar a Shilei, que él conoce mucho, entre paréntesis, hace algún tiempo, esto es un dato curioso nada más, Shilei me mandaba el Kartis Brajá para Rosh Hashanah y me decía Avrum, porque él no le salía a decir Darío. Claro, Darío no es conocido, entonces me llamaba Avrum, que es una forma de decir Abraham así en Yiddish, ¿no? Entonces, Shanato va Avrum, y yo le decía, pero yo no soy Avrum, yo soy Darío. Ellos tienen, es muy increíblemente diferente la cultura, y tienen cosas que son para nosotros incomprensibles. En el próximo intercambio, si me acuerdo, le voy a preguntar a Shilei si el presidente tiene algo que ver. Yo creo que no, pero bueno. Bien. Si necesitas, Darío, alguien que te haga acordar, cualquiera de los que estamos aquí presentes, nos ofrecemos a acompañarte en esta travesía para que no te olvides. Si te parece, hacemos un trato, un A ver, pacto. ¿Te parece? dale. Porque estamos llegando al tiempo, pero yo creo que va para mucho más y la gente está también para más, porque no solamente que no se mueven, sino que se agrega cada vez más gente. Ok. ¿Seguimos 20 minutos, media hora más? ¿Te parece? Sí, no, es que yo también tengo que dar clases y tengo reuniones. Acá son las 3 de la tarde, yo podría, digamos, como máximo media hora más. Perfecto. Igual Entonces, creo que con 20 minutos estaría perfecto. maravilloso. Entonces, vuelvo a compartir pantalla, seguimos. Y si querés, mientras tanto, Darío, podés comentar una de las preguntas top, es la relacionada con el tema del kashrut. ¿Cómo es el tema del kashrut en China? ¿Existe, no existe? ¿Cómo es? ¿Es simple, no es simple? Bueno. El kashrut, a ver, nosotros no necesitamos tener una ashgahá rabínica para comer, Judy y yo, pero la gente que come estrictamente kasher puede conseguir comida kasher tanto en Beijing como en Shanghai. Hay grupos de Chabad, hay Beit Chabad, de hecho en Shanghai hay 2, en Beijing hay 1, hay una comunidad reformista también, donde yo dirigía los servicios en Shabbat cuando íbamos, pero no en Kaifeng. Kaifeng es, o sea, si alguien va a Kaifeng, tiene que comer solamente vegetales o llevarse su viandita. Ahí en China continental es imposible. Bien aclarado el tema. Entonces, sigo compartiendo el PowerPoint. Sí, por favor, estamos, si no me equivoco, en la número 36, que dice una más, la que le sigue a esta. Ok, la segunda ola. La segunda ola es a partir de 1842, después de que China perdiera la guerra del opio contra Gran Bretaña, y como consecuencia también de esa guerra, 5 puertos chinos fueron abiertos para el comercio internacional. Aquí se ve Bombay, se ve Singapur, Hong Kong, pero bueno, se ven distintos puertos. El más importante de todos era Shanghai, y como parte del acuerdo después de la guerra, Shanghai es dividido en 3 secciones. Una sección china y 2 secciones llamadas concesiones extranjeras. La primera angloamericana, la segunda francesa. Las concesiones angloamericanas y francesas eran consideradas independientes de China. Seguimos 63. Ok, aquí se ven nuevamente las distintas rutas. En azul ustedes van a ver la segunda ruta, que en ese momento comenzaron a llegar los primeros comerciantes judíos sefardíes,
esta vez a través del mar, por eso se llama la ruta marítima, es la ruta de la seda marítima. Y los judíos llegaron desde Bagdad, Bombay y Cairo, e incluían familias muy ricas, entre ellas los Sassoon, los Kaduri, los Jardún, los Ezra y los Shamun. Ellos lo llaman Sassoon, pero es obviamente Sazón, que en hebreo significa alegría o regocijo. A partir de que en su mayoría eran comerciantes, ellos trajeron médicos y maestros. Próxima. La comunidad sefardí de Shanghái muy pronto se hizo muy conocida y con una enorme influencia en la región. Voy a dar un ejemplo. De los 99 miembros del mercado de valores, el stock market, 38 eran judíos sefardíes. Se involucraron en Tzedaká, crearon instituciones de ayuda social dentro de la comunidad judía, construyeron sinagogas, escuelas, proveyeron de ayuda a los refugiados judíos rusos de la tercera ola que vamos a ver cuando estos escaparon del comunismo después de la revolución de 1917. Próxima. Publicaron diarios y revistas, ayudaron a construir varias sinagogas en Shanghái, y en la foto tenemos la sinagoga Ohel Rachel, imponente sinagoga en Shanghái. Ayudaron a los judíos ashkenazíes que llegaron a Shanghái, y los judíos sefardíes fueron los que los ayudaron a construir la sinagoga ashkenazí Ohel Moshe en los años 20, que vamos a ver una foto de esta sinagoga también. Hoy en día, esta sinagoga fue integrada como parte del Museo de los Refugiados en Shanghái. Quédate en esta, porque en esta diapositiva vemos a uno de los grandes filántropos, que fue David Sasson. Lo vemos ahí sentado, fíjense la estampa. Nació en Bagdad, se mudó primero a India buscando un lugar más amigable, y después desde la India llegó a Shanghái, donde creó lo que se convirtió en un tremendo emporio que incluía bancos y todo tipo de negocios, como dije, también el negocio del opio, y también incluía hoteles como el Peace Hotel, el Hotel de la Paz, que aún hoy puede visitarse. Número 68. Este es el Peace Hotel, ustedes ven. Nosotros nos sacamos una foto frente a una de las entradas laterales. Próxima. Bueno, otro judío famoso es el judío que se llamaba Silas Aharon Jardún. Se casó con una mujer budista que era hija de un misionero francés, un marinero, no misionero, marinero francés y de una madre china, y tanto influenció su amor por su mujer que este señor, creía en Buda y amaba la cultura china. Nunca tuvieron hijos biológicos, pero fíjense esto, que si bien no profesaba nuestra religión y nuestros rituales, esto es absolutamente judío, este valor. Ellos, esta pareja, adoptaron a cientos de huérfanos chinos y patrocinaron también las artes y la cultura. De esta manera cumplió, aún sin saberlo, quizás con la mitzvah de Gesed y Tikkun Olam. Los Jardún, no sé si esta es la 68, sí. Los Jardún donaron a la comunidad esta sinagoga, la sinagoga Bet Aharon, que hoy en día no está en pie, lamentablemente. Fíjense la imponencia también. La sinagoga era también famosa porque adentro de ella había una yeshiva, la yeshiva Mir, que se transformó en un momento, durante la Segunda Guerra Mundial, en un lugar en una especie de shelter, en un lugar donde se cobijaban más de 200 maestros y estudiantes judíos que vivían en esa época y se pasaron a vivir ahí en la sinagoga. Próxima. Ok, solamente el compromiso, como podemos ver, solamente como conclusión y porque tenemos poco tiempo, esta segunda ola migratoria fue crucial y preparó el terreno en muchos aspectos para ayudar a los judíos que más tarde llegaron a China. Los judíos que escaparon de la persecución zarista y luego del
y del comunismo en Rusia, y en la cuarta etapa los judíos que escaparon de los nazis en Europa. El compromiso de estos judíos sefardíes con los ashkenazim es un claro ejemplo de un dicho hebreo muy famoso, Am Echad Lev Echad, que significa un pueblo, un corazón. Bueno, tercera ola, rápidamente. La tercera ola, a diferencia de los judíos sefardim, son los judíos rusos que llegaron a China no por comercio, como las dos primeras, sino porque se escaparon, eran refugiados. Se escaparon desde 1880. En 1898 a Rusia le fue encomendada la construcción de la famosa red ferroviaria del este de China, y es entonces cuando Harbin se convirtió en el centro administrativo. Este mismo año un grupo de judíos llegó a Harbin con el consentimiento oficial del gobierno zarista, que estaba interesado por poblar la zona, y de esta manera los judíos llegaron a tener un estatus que nunca jamás, por cómo era la situación en Rusia, lo hubiesen podido tener. Próxima diapositiva. En el siglo XIX, Harbin no era una ciudad, sino un grupo de aldeas a la ladera de un río que se llamaba el río Songhua. Y la guerra ruso-japonesa de 1905 y las revoluciones rusas de 1905 y 1917, todo esto motivó la inmigración de más judíos rusos a China. Y cuando estalló la revolución del 17, muchos judíos llegaron a Harbin. En ese momento había más o menos en la ciudad 15.000 judíos, y rápidamente desarrollaron su cultura. En 1909 construyeron la sinagoga central, que vemos acá, y la gimnasia, que era el colegio secundario. Seguimos, 72. Ok, fíjense que está todo en ruso. Con el establecimiento de sinagogas, negocios, bancos, hospitales, teatros, bibliotecas, fábricas, compañías de seguro, imprentas e instituciones de beneficencia, se completó un sistema social que literalmente transformó la ciudad. En 1923 se fundó el Banco Nacional Judío, se publicaron 20 diarios judíos, no 1, 2 o 3, 20, la mayoría en ruso y uno, ¿sí?, como el Yiddish Zeitung, no sé si sigue existiendo, en Yiddish. El movimiento sionista, liderado por Abraham Kaufman y varios clubs de jóvenes, también jugaron un papel importante en la vida comunitaria, y la arquitectura en Harbin en el siglo XIX comenzó a mostrar, y principios del XX también, comenzó a mostrar rasgos característicos de una presencia judía rusa. Seguí, una más. Esta es la tumba del abuelo de Ehud Olmert. Ehud Olmert fue primer ministro de Israel entre los años 2006 y 2009, y Olmert, el abuelo, está enterrado en Harbin, fue uno de los refugiados rusos a China. La próxima. Ilan, la próxima. Hello. ¿Me escuchan? Sí. Ilan, ¿estás ahí? ¿Pasó? No. ¿No se ve la imagen del templo? Ah, sí, acá estamos en la 74, gracias. Gracias. Después de la invasión japonesa en China, la mayoría de los judíos de Harbin escaparon al sur y establecieron comunidades en distintas ciudades, entre ellas Tianjin, Qingdao y Shanghai. Shanghai fue la más importante. Y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos judíos dejaron completamente China y se fueron a Israel, Estados Unidos, Australia, algunos a Sudamérica, otros a Europa. Durante los años 1945-47, Harbin estuvo ocupada por Rusia y líderes judíos fueron arrestados y enviados a lo que era la ex Unión Soviética. Nosotros tenemos un miembro en la comunidad aquí en Kol Shalom, en Bainbridge Island,
cuya familia, de parte de la mamá, fue de estas familias arrestadas en Harbin y llevadas a la Unión Soviética. Y por último, prometí que iba a ser menos de 20 minutos, así que seguimos. La cuarta ola. La cuarta ola tiene que ver con lo siguiente. Mientras la mayoría de los países del mundo cerraban sus fronteras a refugiados judíos, muchos países que hoy decimos occidentales y democráticos y demás, les cerraron las puertas a nuestros abuelos y bisabuelos. Sin embargo, China se las abrió. Fíjense algo que decían estos judíos, decían, nosotros los judíos no tenemos a dónde ir. Y en esa época Shanghái aparecía como realmente un paraíso. Y este era un sentimiento compartido por muchos de ellos. Entre paréntesis, como comentamos antes de empezar esta clase con Leo Abadi, nosotros cuando llegábamos a los grupos presentábamos una película hecha por una de las hijas de Pedro Liebendag, un sobreviviente de los judíos refugiados en el gueto de Shanghái, e invitábamos a Pedro a charlar con nosotros, cosa que es absolutamente diferente que leerlo de los libros, ¿no? Solamente para que sepan, entre 1933 y 1941 llegaron a haber 30.000 judíos refugiados en el gueto de Shanghái. Seguimos, 76. Bueno, 2 personas hicieron posible este milagro. Uno de ellos se llamaba Ho Fengshan y era el embajador chino en la ciudad de Viena, en Austria. Él concedió visas para abandonar Austria entre 1938 y 1940, desoyendo las órdenes del embajador de Berlín, y se ganó el apodo de el Schindler chino. En el año 2001, el Museo de Yad Vashem en Jerusalén lo reconoció como uno de los Hasidei Umot HaOlam, los justos entre las naciones. Y, próxima diapositiva, el otro salvador se llamaba Chiunesh Sugihara, era el cónsul japonés en Lituania, y este señor ayudó a judíos a escapar a través del tren transiberiano, que fue construido por Rusia ahí en el norte, vía Vladivostok, y después los embarcaba hacia Kobe, Japón, y este señor salvó a más de 2.000 judíos entre 1940 y 1941. 78. Como nos contaba Pedro y como muchos de los testimonios, la vida no era fácil ahí en el gueto. Los comités judíos de ayuda funcionaban bien y al menos esos refugiados pudieron salvar sus vidas, que no es poca cosa. Los niños recibían educación, había actividades culturales para adultos, se publicaban diarios en inglés, alemán, francés, yiddish, hebreo y chino, y era una comunidad vital, con energía. Eran económicamente pobres, pero increíblemente ricos en lo que tiene que ver con su vida cultural. 79. Próxima, ahí está. En el barrio Hongkou crearon lo que se llamó la Pequeña Viena, un lugar donde había teatros, conciertos, escuelas y cafés. Y un ejemplo de ello es una familia judía alemana que abrió el Café St. Louis, que se convirtió en un lugar de encuentro para los refugiados. Otras familias abrieron confiterías donde elaboraban las facturas tan ricas de estilo vienés. Y como decía, entre los refugiados había médicos, maestros, arquitectos, pero parece algo que ustedes conocen mucho, nosotros argentinos conocemos mucho. Estos profesionales, para poder vivir, tenían que trabajar como albañiles. Seguimos, 80 y 81. Después del... aquí está lo que yo decía, 818 Tongshan Road. Aquí es donde vivió Pedro Liebendag. Esta era su casa en su infancia en el gueto.
Después del bombardeo de Pearl Harbor en 1941, los japoneses ocuparon la ciudad de Shanghái, y un coronel nazi que se llamaba Joseph Meisinger solicitó a las autoridades de Shanghái utilizar, ¿sí? Los judíos no eran personas, eran objetos, entonces utilizar a los judíos para experimentos médicos y sencillamente exterminar al resto. Y los japoneses no lo aceptaron, gracias a Dios. Sin embargo, en febrero de 1943, los japoneses forzaron a los judíos a recluirse en un gueto en este barrio de Hongkou. Pasá a la 81, porfa. Un área diminuta donde ya había una población china, ¿no? Nosotros tenemos una de nuestras miembros de la comunidad, se llama Eileen Hirschberg, es descendiente también de una familia, su mamá vivió en el gueto de Shanghái. Y este es un cartel de la calle en donde, a ver, uno camina por la calle y ni se imagina que ahí hubo un gueto, ni se imagina que ahí había casi 30.000 judíos, imposible. Hay un pequeño cartelito ahí que pasa totalmente desapercibido, en donde dice que esto fue uno de los lugares de refugiados en donde los judíos fueron aislados, en síntesis, un gueto. 82, por favor. La sinagoga Ohel Moshe es hoy en día un museo que recuerda el legado de los refugiados judíos de Austria y Alemania en tiempos de la Shoah. Una más, 83, y hay una escultura en el museo Ohel Moshe que está inspirada en las palabras de una mujer que vivió en el gueto, Evelyn Pike Rubin, una refugiada judía de Shanghái, y quisiera terminar con sus palabras. Podés pasar la próxima, creo que las traduje. Dice: mañana comenzaremos una nueva vida en una ciudad extraña, con un lenguaje, clima y gente desconocidos, donde estaremos seguros y libres. Última. Zeu, terminó. Son las 3:20, o sea, 7:20 allá. Mirá, ahí vas a ver del otro lado de la pantalla los muchos aplausos que hay y nada, tengo muchas preguntas, tengo muchos comentarios también, tengo muchos saludos a la vez, tengo mucho todo. ¿Por dónde querés que terminemos? No, como ustedes quieran, yo tengo 10 minutos antes de poder irme. Bien. En realidad tengo que irme a dar una clase. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Yo le voy a dar la palabra un segundo a Mario Cohen, presidente del SIGSEF, que tiene un anuncio para hacer, y después retomo con alguna pregunta más para cerrar el encuentro de hoy. Mario. Genial. Darío, excelente, nos has hecho vivir hemos vivido en China durante esta hora y media, somos agradecidos, no tenemos palabra de agradecimiento para vos y Graciela y todos los que han colaborado en esta actividad. Era solamente un recuerdo que este domingo se reactiva Limud. A las 3 de la tarde presentamos, el SIGSEF presenta América Colonial Judía, entonces les invitamos a que este domingo nos acompañen en Limud presencial, que ahora es en la escuela Alderferm. Mis felicitaciones, querido Darío. Esta es tu casa, el SIGSEF es abierto a toda la cultura judía de todo momento. Hay mucha gente muy importante que está viendo. Veo a Benny Schneid, veo a Moisés Vaya de Estados Unidos, veo a Wei Shaha de Israel, veo tanta gente amiga. Bueno, el caso de Al-Bagli de Río de Janeiro.
el mundo entero nos está siguiendo, más de 100 personas, es un éxito total. Muchas gracias, Darío. Un placer, un placer. Agrego a lo que decía recién Mario, realmente ha habido mucha interacción acá entre la gente. Darío, permitime también, porque estuvimos también en Europa, estuvimos charlando ahí por Europa, nos estuvo acompañando desde París Renaud Suhami, a quien le mandamos un saludo muy grande desde aquí, desde el CIDICSEF. Y hace tiempo que no menciono quiénes están haciendo posible todo esto, estos encuentros que realizamos, que son los miembros de la comisión directiva del CIDICSEF. Si me permitís un segundo, antes de hacerte la pregunta final, quiero darle un agradecimiento a la profesora Graciela Teba de Riva, al doctor Mario Eduardo Cohen, a la licenciada María Cherro Dazar, al doctor Leonardo Abadi, a la bibliotecaria Betty Dazar, a la secretaria Diana Cuitca y también a Jimena Chervis Testa y Martina Diz, que están todo el tiempo pensando, como decimos acá en Argentina, craneando las actividades que llevamos a cabo, y la verdad es que merecen un reconocimiento por todo esto que estamos logrando. Quiero, Darío, preguntarte algo, que me parece que vos tenés una experiencia vivida que muchos de acá no tenemos, y me gustaría cerrar, que es preguntarte cómo es vivir un Shabbat. Viviste varios, pero ¿cómo es vivir un Shabbat en China? Nosotros, perdón, nosotros nunca pasamos un Shabbat en Caifén, porque era muy difícil para mí, desde el punto de vista de las reglas del Shabbat y de mi observancia, poder hacerlo. Pero sí pasamos muchos Shabbatot en Beijing y en Shanghai. En Beijing íbamos a la comunidad progresiva de Beijing, la comunidad, no sé hoy en día, pero durante muchos años tuvo como presidenta a una mujer, una médica estadounidense, con quien nos hicimos muy, muy amigos y que realmente bancaba a la comunidad. Se reunían en un hotel y no tienen rabino, hacen todo entre ellos, y cuando yo iba, conseguían una guitarra y yo dirigía el servicio, a veces con la ayuda de su hijo, uno de los hijos que también vino a la Argentina en intercambio, lo invitamos, estuvo en el Mahané de Amijay hace muchos años, y se hizo amigo de algunos de los chicos argentinos de la comunidad. Pero bueno, Roberta se llama, Roberta Lipman, y así pasábamos el Shabbat en Beijing junto con la familia de ella. Íbamos a hacer Shabbat a la comunidad de ellos y después pasábamos el Shabbat juntos. Ella, por supuesto, vive muy bien en una zona muy linda de Beijing, tiene una pileta en su casa, re lindo. Y en Shanghai era distinto porque en Shanghai fuimos una vez, la primera vez fuimos a Chabad, que tuvimos una mala experiencia porque en el colectivo la robaron a Judy, digamos, ¿cómo se dice? No es que la robaron a mano armada, pero le metieron la mano al bolsillo, le sacaron los documentos y no fue divertido. No, fue lindo desde un lugar porque estábamos entre judíos y tomamos sopa de pollo kasher con bolas de matzá, con kneidalach, pero fue triste a la vez porque más que un servicio religioso era como un acto de tzedaká para darle de comer a judíos pobres, especialmente no chinos que llegaban a la ciudad y que quedaban varados ahí, no podían mantenerse. Entonces era más un acto igualmente importante y fundamental de Gesed y de Tzedaká. Pero bueno, esas fueron nuestras experiencias. Después, ya cuando llevábamos a los grupos, nosotros fuimos, como dije al principio, 6 veces a China,
y cuando llegábamos a los grupos en Shanghái, organizamos el Kabbalat Shabbat ahí mismo en el hotel donde parábamos, y bueno, yo dirigía el Shabbat y teníamos una comida festiva. Ya el cocinero, el chef del hotel, ya había aprendido de nosotros cómo trenzar el jalot. No le salía excelente el gusto, pero bueno, tenían forma de jalot y eso era bastante importante para nosotros estando tan lejos. Así que, digamos, es un mundo completamente diferente, es como, digamos, estar en otro planeta, pero al mismo tiempo es interesantísimo descubrir que donde sea encontramos judíos, que cuando empezamos a hablar a los pocos minutos sentimos que somos casi como familia, y que hay algo así, ¿no? que nos une de una forma misteriosa, y que tiene que ver con nuestra pertenencia, nuestras raíces, nuestros ancestros, nuestras tradiciones. Así que, bueno, yo no dije que soy feiginlaneado, pero bueno, Graciela lo sabe. Así que un gusto estar con ustedes hoy. Me siento muy honrado de la enorme participación y la presencia de tanta gente, algunos reconocidos y queridos de tantos años. Así que bueno, shalom desde acá del norte, todavía acá recién casi empieza la tarde, son las 3:30 de la tarde, hasta las 9:30 hay luz, imagínense. Tenés para mucho, Darío, así que agradecerte mucho por tu tiempo. Nosotros no tenemos anuncios parroquiales, pero sí tenemos anuncios sinagogales, sería el equivalente. Quiero contarte a vos y a todos los que nos están mirando del otro lado que los seguimos esperando para más encuentros que vamos a seguir teniendo desde el CIDICSEF. Nos mudamos de China y nos vamos para Holanda, porque el miércoles 20, no el de la semana que viene, sino el próximo miércoles 20, vamos a estar hablando sobre la literatura de los judíos de Holanda, charla a cargo de Har den Boer, espero haber dicho bien el nombre. Ahí lo veo a Mario que se está riendo. Las pronunciaciones a mí me cuestan un montón, pero sepan que estamos teniendo actividades de lujo que no se pueden perder. Tenemos muchos amigos a los que queremos saludar, y antes de cerrar, queremos saludar también, además de los muchos que estuvimos saludando antes, a José Menayé, a André Gateño, a Esther Kuckerman, a José Adgiman, a todos los que nos están acompañando del otro lado. Realmente es un placer vernos para tener encuentros de la magnitud de los que estamos teniendo. Así que ha sido un enorme placer, Darío. Las puertas están abiertas y la comunidad virtual también está abierta esperándote cuando quieras. Sabes que el CIDICSEF está disponible para vos para seguir teniendo estos encuentros de calidad. Gracias. Genial, solamente déjame pasar a mí el chivo. En realidad no es un chivo, es solamente algo que me va a producir mucho placer. Nosotros una vez por mes tenemos un Kabbalat Shabbat virtual. Es tarde para ustedes, porque es a las 7 de la tarde de acá, o sea, a las 11 de la noche de allá. Pero si alguien quiere, lo hacemos por Zoom y también por Facebook, y con músicos argentinos. Así que si alguna vez tienen ganas de participar... encontrar, si querés, Darío? Sí, yo voy a pasar le voy a pasar a Graciela el link de Zoom, y pueden entrar libremente. Es solamente una vez por mes, en realidad a veces una vez cada 2 meses. Así que, pero bueno, si tienen ganas, invitados. De esto se trata la gran comunidad virtual que hacemos y que somos. Todos somos parte, sin importar en dónde, y me encanta esta invitación. Así que, de verdad que las puertas van a estar súper abiertas, Darío. Chao, shalom. Shalom. Nos vemos. Gracias a todos por estar del otro lado. Buena semana y nos estamos reencontrando el miércoles 20, 18 horas Argentina. Será hasta la próxima. Nos vemos.